El aire fresco del otoño acariciaba las mejillas de Rob Wilson mientras se abría paso a través del denso bosque de Michigan. El sol apenas había asomado por el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosa y naranja. Su aliento salía en pequeñas bocanadas visibles mientras colocaba cuidadosamente cada pie en el suelo cubierto de escarcha, asegurándose de no romper ninguna rama que pudiera avisar a los ciervos cercanos. Rob había estado cazando en estos bosques durante más de 20 años, desde que su padre le enseñó a rastrear ciervos a los 16 años. Ahora, a los 38, conocía cada sendero y claro como la palma de su mano. Sin embargo, esa mañana en particular se sentía diferente. Había algo en el aire que le erizaba los pelos de la nuca. Se ajustó el chaleco de seguridad naranja sobre su gruesa chaqueta marrón y revisó 2 veces su rifle de caza, asegurándose de que el seguro estuviera puesto. El peso familiar de su mochila llena de suministros esenciales y los sándwiches caseros de su madre lo reconfortaban mientras se adentraba más en el bosque. Su viejo amigo Tom solía acompañarlo en estas cacerías, pero hoy estaba en casa recuperándose de un fuerte resfriado. Mientras Rob seguía unas huellas claras, su mente se desvió hacia la conversación de la noche anterior con su hija, la pequeña Amy, de apenas 7 años, que le había hecho prometer que traería fotos de cualquier cervatillo que viera, pero nada de cazar. El padre del bebé había insistido. Sus ojos azules se abrieron de par en par con preocupación. El recuerdo dibujó una sonrisa en su rostro curtido. La niebla matutina comenzaba a disiparse cuando Rob vio señales prometedoras. Excrementos frescos y hojas revueltas indicaban que un ciervo había pasado recientemente. Se agachó para examinar las huellas más de cerca, observando su dirección y lo frescas que parecían. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía a estos bosques. Al principio era tan débil que pensó que lo había imaginado, pero allí estaba de nuevo. Un gemido llevado por el viento. Rob congeló sus oídos entrenados intentando localizar la dirección del sonido. Definitivamente no era un ciervo ni ningún otro animal salvaje con el que estuviera familiarizado. El gemido volvió a sonar un poco más fuerte, esta vez seguido de lo que sonaba como. El traqueteo del metal despertó sus instintos de caza mientras se movía con cuidado hacia el sonido, asegurándose de mantenerse a favor del viento. El gemido se hacía más nítido con cada paso. A medida que se acercaba a un gran claro, su corazón empezó a latir más rápido, no por el esfuerzo, sino por la creciente sensación de que estaba a punto de descubrir algo inesperado. A través de sus binoculares, R escudriñó el área que tenía delante. El sol de la mañana ya había salido lo suficiente como para iluminar el claro, y fue entonces cuando lo vio cerca de un enorme roble. Algo se movió. Bajó sus binoculares y entrecerró los ojos, sin poder creer lo que veía. Atado al árbol con lo que parecía una correa de cuero, era un pastor alemán. La mente de Rob se llenaba de preguntas. ¿Quién dejaría a un perro atado a un árbol en medio de la nada? La casa más cercana estaba al menos a 5 metros y no era precisamente una ruta de senderismo popular. El perro parecía bien cuidado, pero delgado, lo que sugería que no llevaba allí mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para tener hambre. Basándose en su experiencia como voluntario en el refugio de animales local, R sabía que debía acercarse con cuidado. Un perro asustado podía ser peligroso incluso si parecía amigable. Se colgó el rifle al hombro. No tenía sentido cazar ahora. Lentamente se dirigió hacia el árbol, hablando en un tono suave y tranquilizador. «Hola, amigo», gritó suavemente. «Está bien, no te voy a hacer daño». Las orejas del perro se levantaron al oír su voz y su cola se movió vacilante mientras Rob se acercaba. Notó algo más que lo hizo reflexionar. No era un pastor alemán cualquiera. Llevaba un collar de cuero de aspecto caro con una extraña cápsula metálica. Algo en toda esta situación se descontroló. Rob sintió que se había topado con algo mucho más grande que una mascota abandonada. La brisa matutina susurraba entre las hojas, y a lo lejos, un cuervo gritó. Rob dio otro paso adelante y los ojos del perro se encontraron con los suyos,
inteligentes, casi suplicantes, que parecían guardar el secreto. Rob no sabía que este encuentro inesperado estaba a punto de cambiar no solo su cacería matutina, sino toda su vida. En ese momento, de pie en el claro con el misterioso perro, Rob no pudo evitar pensar en lo que su padre siempre solía decir: hijo, a veces, los mejores descubrimientos ocurren cuando buscas algo completamente distinto. Mientras extendía la mano hacia la cabeza del perro Pat, no tenía idea de cuán acertadas resultarían esas palabras. Las botas de Rob crujieron suavemente sobre las hojas caídas mientras daba los últimos pasos hacia el pastor alemán. La cola del perro ahora se movía con más confianza y sus anteriores gemidos se habían convertido en suaves gemidos de bienvenida. 20 años de caza le habían enseñado a Rob a confiar en sus instintos y todo en este perro le decía que no era peligroso. Solo estaba asustado y esperando ayuda. Tranquilo, grandullón, dijo Rob en voz baja, manteniendo la voz firme y tranquila. Lentamente extendió su mano dejando que el perro la oliera. El pastor alemán. Estaba frío y húmedo, una buena señal de salud a pesar de su estado actual. Al acercarse Rob, pudo ver que no era un perro callejero común. El pelaje del perro, aunque ligeramente sucio por su tiempo en el bosque, mostraba signos de aseo y cuidado regulares. Sus uñas estaban recortadas y no había signos del desgaste habitual que se ve en un perro callejero a largo plazo. La correa de cuero que sujetaba al perro al árbol era de alta calidad, del tipo que encontrarías en tiendas de mascotas caras, no en tu supermercado local. Rob había comprado suficiente equipo para que el Golden Retriever de su propia familia supiera la diferencia. Desató el nudo con cuidado, notando que estaba hecho de una manera que no apretara ni lastimara al perro. Quienquiera que hubiera dejado a este animal aquí, al menos se había preocupado por su comodidad. ¿Cuál es tu historia, amigo?, murmuró Rob examinando al perro más de cerca. Fue entonces cuando vio mejor el color. No solo era caro, estaba hecho a medida con costuras finas y una hebilla de metal pulido. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la extraña cápsula de metal unida era aproximadamente del tamaño de su pulgar. La cápsula parecía algo que verías en una película de espías, no en un collar de perro en los bosques de Michigan. Los perros parecieron entender que Rob intentaba ayudar. Se sentó pacientemente. Esos inteligentes ojos marrones nunca se apartaron del rostro de Rob. Había algo casi humano en esa mirada, como si el perro intentara decirle algo importante. Rob no pudo evitar pensar en la película favorita de su hija Amy sobre un colega inteligente que siempre salvaba el día. Tal vez esas historias no fueran tan descabelladas después de todo. Con suaves manos, examinó la cápsula de comida. Estaba sujeta al collar con un simple mecanismo de clip. Claramente estaba destinada a ser encontrada. La abrió. Sus dedos, normalmente lo suficientemente firmes como para sentir la tradición, temblaron ligeramente al desabrocharla. El sol de la mañana iluminó la superficie metálica y Rob notó pequeños arañazos, como si la hubieran manipulado con nerviosismo y rapidez. Veamos qué tenemos aquí. Susurró más para calmarse que para comunicarse con el perro. La cápsula se abrió con un suave clic. Dentro encontró un trozo de papel del tipo arrancado de un pequeño cuaderno. La letra era apresurada pero legible, y mientras los ojos de Rob escaneaban las palabras, sintió que su corazón se aceleraba. El contenido de la nota lo hizo mirar a su alrededor instintivamente. De repente, muy consciente de lo expuestos que estaban en el claro. La tranquila cacería de la mañana se había convertido en algo muy diferente. El perro cuyo nombre ahora sabía era Trueno. Le dio un toque en la mano con el hocico como si percibiera su preocupación. Rob sacó su teléfono para comprobar la señal, algo que rara vez hacía mientras cazaba. Una barra no era muy buena, pero podría ser suficiente si era necesario. Volvió a mirar a Trueno, que ahora estaba alerta. La cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. La postura del perro le recordó a Rob su tiempo trabajando en seguridad después de la escuela secundaria.
La misma postura de seguridad que adoptaban las unidades T9 cuando percibían que algo no iba bien. El aire fresco de la mañana de repente se sintió más frío mientras Rob sopesaba sus subastas. Su camioneta estaba a unos 3 kilómetros atrás, estacionada en su lugar habitual cerca del granero abandonado del viejo Miller. La nota en su mano contenía información que le revolvió el estómago. ¿Pero era real? Si era así, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? Las orejas de Finter se agudizaron de repente y giró bruscamente la cabeza hacia el denso bosque que había tras ellos. Rob no había oído nada, pero hacía tiempo que había aprendido que los animales a menudo captaban cosas que los sentidos humanos pasaban por alto. La reacción del perro decidió por él. Tenían que moverse, y tenían que moverse ya. «De acuerdo», dijo Sander Rob. Sorprendido por la firmeza de su voz a pesar de sus pensamientos acelerados, parecía que mi caza de ciervos se acabó por hoy. ¿Qué te parece si lo solucionamos juntos? Sacó una barra de granola de su bolsillo, destinada a su merienda de media mañana, y le ofreció la mitad al perro, quien la tomó con cuidado mientras Sander comía. Rob no pudo evitar sonreír a pesar de la situación. Su esposa Lynn siempre decía que tenía un don para buscar problemas, incluso en los días más normales. El sol ya estaba completamente sobre el horizonte, proyectando largas sombras entre los árboles. Mientras Rob aseguraba su equipo y se preparaba para salir a limpiar el terreno con su nuevo compañero, recordó algo que su abuelo, veterano del ejército, solía decir: los momentos más importantes de la vida no se anuncian. Se acercan sigilosamente con trompetas. Te pillan con ropa de diario mirando la nota misteriosa y al perro igualmente misterioso a su lado. Rob sabía que este era definitivamente uno de esos momentos. Las manos de Rob estaban firmes mientras volvía a leer la nota a pesar del peso. De lo que revelaba, el sol de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando sombras cambiantes en el papel, que hacían bailar la escritura apresurada ante sus ojos. Funda se sentó tranquilamente a su lado. De vez en cuando, miraba hacia el bosque como si estuviera de guardia. Si estás leyendo esto, necesito ayuda. La nota comenzaba. Me han tenido bajo vigilancia durante 3 días. Soy analista de datos en el Banco Central. Y he descubierto algo importante. La evidencia está enterrada donde te. Under siempre busca las coordenadas de abajo. Por favor, manténlo a salvo. Es todo lo que me queda. Allen, debajo del mensaje, había coordenadas GPS precisas y un número de teléfono escrito a toda prisa, tachado varias veces como si el autor hubiera querido incluirlo, pero lo hubiera pensado mejor. El papel en sí mismo contaba la historia: un ligero daño por agua en una esquina, manchas que podrían haber sido rasgaduras y pliegues que sugerían que había sido doblado y desdoblado varias veces antes de ser colocado en la cápsula. Rob sacó su teléfono de nuevo y escribió las coordenadas en su aplicación de GPS de casa. Solía usarla para marcar buenos lugares de caza, pero hoy serviría para algo diferente. La ubicación estaba a menos de 3 kilómetros de donde se adentraron en el bosque, donde el terreno se volvía más difícil y los árboles se acercaban. ¿Qué te parece?, preguntó Sander Rob en voz baja, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas al perro. Tu dueño sí que te confió algo importante. Fande se inclinó hacia su mano, esos ojos inteligentes que parecían comprender la gravedad de la situación. El pelaje del perro estaba cálido bajo los dedos de RV, un recordatorio de que esto no se trataba solo de resolver un misterio. Había una criatura viviente que dependía de él. Ahora, Rob pensaba en su familia. Su esposa Lynn se estaría preparando para su turno en el hospital y probablemente el pequeño Annie iría a la escuela. Todavía charlaba sobre el cervatillo que quería que fotografiara. Lo inteligente sería llamar a la policía de inmediato. Deja que se encargaran de lo que fuera, pero algo en su interior le decía que no era lo correcto. Todavía no. Sacó su botella de agua de la mochila y se echó un poco en la mano derecha para que Sander bebiera mientras el perro la bebía a sorbos. Rob recordó su antiguo entrenamiento en la academia de policía de hacía años,
antes de que una lesión de rodilla lo empujara hacia una carrera diferente. Confía en tu instinto. SS, su instructor siempre le había dicho, pero verifica todo. Las coordenadas apuntaban a un lugar cerca de lo que los cazadores locales llamaban el Espinazo del Diablo, una cresta rocosa que atravesaba la parte más profunda del bosque. Rob conocía bien la zona. Rastreó un magnífico ciervo allí la temporada pasada. Era el tipo de lugar donde se podía esconder algo sin preocuparse de que los excursionistas ocasionales lo encontraran. Funda se puso de pie de repente. Rob, con el temblor, contuvo la respiración escuchando. Al principio no oyó nada más que los sonidos habituales del bosque, el viento entre las hojas, los cantos de los pájaros lejanos. Entonces lo captó. El leve crujido de las ramas, demasiado pesado y regular para ser fauna silvestre. Había alguien más en el bosque. Es hora de moverse, amigo, susurró Rob rápidamente, metiendo la nota en el bolsillo de su chaqueta. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. El perro se movió silenciosamente a su lado mientras Rob los alejaba del claro. Usando todos sus conocimientos de caza para moverse sigilosamente entre la maleza, 20 años de acecho de ciervos en estos bosques estaban dando sus frutos de una manera inesperada. Se abrieron paso con cuidado por el bosque. Rob revisaba su GPS de vez en cuando para asegurarse de que iban en la dirección correcta. Sander demostró ser un excelente compañero, moviéndose silenciosamente y deteniéndose cada vez que Rob lo hacía. Los perros parecían entender la necesidad del sigilo, lo que hizo que Rob se preguntara qué tipo de entrenamiento habría recibido. La mañana había calentado, pero Rob sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. La nota en su bolsillo se sentía como si le quemara la chaqueta. Alguien en el banco central había descubierto algo. Lo suficientemente serio como para arriesgarlo todo y exponerlo, y de alguna manera, confiaron en su fiel perro para que fuera el mensajero mientras se abrían paso a través de una zona particularmente densa de bosque subterráneo. La mente de Rob repasaba rápidamente sus opciones. La parte lógica de su cerebro repetía que llamara a las autoridades, pero sus instintos, los mismos que lo habían mantenido con vida en innumerables cacerías en condiciones climáticas peligrosas, le decían que tuviera cuidado si alguien era lo suficientemente importante como para ser mantenido a cubierto. Probablemente tenían conexiones con la policía local. Sander se detuvo repentinamente años después. La cola recta. Rock se congeló a medio paso. Años de experiencia en la caza lo dominaban. Entre los árboles, vislumbró un movimiento, definitivamente humano. Definitivamente intentaba estar en silencio y definitivamente no era un cazador superior. No llevaba chaleco de seguridad naranja. Rob y Sander se escabulleron detrás de un gran roble. Su respiración era sincronizada y tranquila. La mañana había comenzado cazando ciervos, pero ahora no podía evitar la sensación de que él y Sander no eran los únicos que cazaban algo en ese bosque mientras esperaban a que pasara la figura desconocida. Rob hizo una promesa silenciosa a la persona que había escrito la nota: ayudar a descubrir la verdad que habían arriesgado todo para exponer. Rob contuvo la respiración mientras los pasos se acercaban y luego se desvanecían gradualmente. El trueno permaneció completamente quieto a su lado, demostrando que su entrenamiento como perro policía no fue accidental. Solo cuando el bosque estuvo en silencio durante varios minutos, Rob se atrevió a moverse con cuidado, mirando alrededor del enorme roble que los había ocultado. El sol de la mañana lo sabía. Subió más alto, disipando los últimos restos de niebla que cubrían el suelo del bosque. Rob sacó su teléfono de nuevo, comprobando las coordenadas del GPS y la intensidad de la señal. Una barra había bajado a 0. Estaba completamente solo, ahora en lo profundo del bosque donde incluso los cazadores más experimentados rara vez se aventuraban. ¿Qué crees? Sander R. susurró más para organizar sus pensamientos que para esperar una respuesta. Dirigirse a esas coordenadas o ir a lo seguro. Las orejas del pastor alemán se agudizaron al oír su voz y esos ojos inteligentes parecían contener una respuesta decisiva.
Xander giró la cabeza hacia las coordenadas y emitió un suave gemido casi inaudible. Rob sonrió a pesar de la tensión. Sí, eso es lo que yo también pensaba. Tu dueño te confió este mensaje por alguna razón. Comprobó el seguro de su rifle de caza y se ajustó la mochila. El peso cómodo de su equipo le recordó innumerables viajes de caza, pero esta vez no estaba rastreando ciervos, sino que seguía un rastro de rones británicos que conducía a algo mucho más peligroso. Se movieron con cuidado por el bosque, poniendo en práctica todas las habilidades de rastreo que aprendió durante 2 décadas de caza. Camine con suavidad, pruebe cada punto de apoyo antes de apoyar el peso, manténgase a favor del viento, use cobertura natural. Funda demostró ser una excelente compañera, moviéndose silenciosamente como una sombra y deteniéndose cada vez que Rob le indicaba que el terreno se volvía más accidentado a medida que se acercaban a las coordenadas. El espinazo del diablo hacía honor a su nombre. Rocas irregulares sobresalían de la tierra como las vértebras de una antigua bestia. Las botas de Rob encontraron un punto de apoyo seguro en el terreno irregular gracias a años de experiencia recorriendo estos bosques. Xander se movió con sorprendente agilidad por las rocas, claramente familiarizado con el territorio según el GPS, se estaban acercando. El corazón de R latía con fuerza no por el esfuerzo, sino por la anticipación. La nota en su bolsillo se sentía más pesada con cada paso. Cualquier evidencia que Elan hubiera escondido allí era lo suficientemente importante como para arriesgarlo todo, incluso separarse de una querida mascota. Xander de repente se tapó la nariz, trabajando el aire. R se congeló a medio paso, escaneando sus alrededores. El comportamiento del perro le recordó a su antiguo perro de caza, Buck, que podía oler a un ciervo desde distancias notables, pero Xander no estaba rastreando ciervos. El perro se movió con determinación hacia un grupo de abedules jóvenes. Con la cola recta y alerta, se acercaron al lugar. Rob notó sutiles señales de que alguien había estado allí recientemente. Ramas rotas que no habían tenido tiempo de retocarse. Hojas desplazadas que no habían recuperado su patrón natural. Sus años de experiencia en rastreo le indicaron que estas alteraciones eran recientes, tal vez de solo unos días. Xander comenzó a tocar suavemente un punto entre 2 abedules. El suelo aquí estaba más oscuro recientemente. Alterado, R se arrodilló, pasando sus dedos por la tierra suelta a unos 15 cm. Sus dedos golpearon algo sólido, un contenedor impermeable del tipo que los fotógrafos usaban para proteger equipos fotográficos caros. Justo cuando Rob estaba a punto de liberar el contenedor, las orejas de Xander se cerraron hacia adelante y un gruñido bajo retumbó en su pecho. A Rob se le heló la sangre. Reconoció ese sonido de sus días de seguridad. Era el mismo gruñido de advertencia que los perros policía hundían cuando detectaban una amenaza. Sin pensarlo, Rob empujó a Xander detrás de una gran roca, apretándose contra el frío. Piedra. Segundos después, voces arrastradas por el viento. Al menos 2 personas intentaban guardar silencio, pero no estaban entrenadas para moverse por el bosque como él. Se estaban acercando. La mente de Rob repasaba rápidamente sus opciones. El contenedor seguía parcialmente enterrado. Podía dejarlo y volver más tarde, pero algo le decía que no habría otra posibilidad. Lo que fuera que hubiera en ese contenedor, la gente que buscaba en ese bosque también lo quería, y a diferencia de él, no estaban allí por casualidad. Mirando a Xander, cuyos músculos estaban tensos y listos para la acción, Rob tomó su decisión. No podía dejar que el riesgo de Olan fuera en vano. Y lo más importante, no podía dejar que Xander cayera. Un perro valiente había guardado este secreto, esperando fielmente a que alguien ayudara. Las voces se acercaban. Ahora Rob podía distinguir fragmentos de conversación. Algo sobre la búsqueda en la cuadrícula y debía estar aquí en alguna parte. Estaban organizados, metódicos, probablemente profesionales. Escribieron. Pensó en su hija Amy, que estaría sentada en su aula de 2º grado en ese momento.
probablemente dibujando imágenes del cervatillo que esperaba que fotografiara. Pensó en su esposa Lynn, que siempre decía que tenía un complejo de héroe que lo atraparía. Algún día se meterá en problemas. Bueno, Trueno susurró, acariciando suavemente la cabeza del perro. Parece que Lynn podría tener razón sobre ese complejo de héroe. El pastor alemán lo miró con total confianza, listo para seguir cualquier plan que Rob tuviera en mente. Mirando esos ojos leales, R sabía que no podía irse. A veces en la vida hay que elegir entre ir a lo seguro y hacer lo correcto. El sol de la mañana atravesó el dosel proyectando sombras moteadas a su alrededor. Rob respiró hondo, sintiendo la calma familiar que llegó antes de tomar una foto. Disparo importante mientras cazaba, solo que esta vez no apuntaba a un ciervo. Estaba a punto de intentar descubrir la verdad, costara lo que costara. Los dedos de R trabajaban con rapidez, pero raspando con cuidado la tierra restante alrededor del contenedor impermeable, las voces se acercaban. Su experiencia de caza le había enseñado que las prisas llevan a errores costosos. Trueno vigilaba, moviendo constantemente las orejas para rastrear a los buscadores que se acercaban. El contenedor se soltó con un suave sonido que parecía demasiado fuerte en el silencio. Era más pesado de lo esperado. Era aproximadamente del tamaño de una lonchera, pero pesaba como si contuviera algo sustancial. El estuche negro no tenía marcas, excepto una serie de arañazos que parecían hechos deliberadamente, probablemente para ayudar a encontrarlo de nuevo en el estruendo. La luz del bosque, el amigo del CED, Rob, le susurró a Trueno, quien respondió con la cola ligeramente extendida, manteniendo su postura alerta. Las voces estaban lo suficientemente cerca como para que Rob pudiera distinguir frases completas. Hablaban de la fuerza de tarea y las limitaciones de tiempo. Sonaban más como personal militar que como policía local. Rob metió el contenedor en su mochila, agradeciendo mentalmente a su esposa Lynn por insistir en que comprara la talla más grande la Navidad pasada. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar espacio extra. Chad dijo que si tan solo supiera cuánta razón tendría. Abrochó la cremallera lentamente para evitar cualquier ruido y luego le hizo un gesto a Sander para que lo siguiera. Necesitaban moverse, pero sus opciones eran limitadas. Los buscadores se acercaban desde el este, bloqueando su ruta de escape más fácil hacia el oeste. El terreno se volvía más accidentado a medida que el espinazo del diablo se elevaba. Las cosas más altas se adentraban en territorio desconocido y el norte. El norte conducía a los viejos senderos mineros. La mente de Rob recordó una conversación con su abuelo, quien había trabajado en esos mentes. Antes de que cerraran, esos viejos senderos son traicioneros. Su abuelo le había advertido, pero son como un laberinto si no los conoces. Perfectos para perder a alguien que te sigue. Rob había explorado algunos de esos senderos durante temporadas de caza pasadas, marcando las rutas seguras en su GPS. Ahora que el conocimiento podría salvarles la vida, Rob condujo a Sander hacia la ladera norte, moviéndose tan silenciosamente como le habían enseñado 20 años de acecho de ciervos. El perro imitó sus movimientos a la perfección, como si hubieran estado entrenando juntos durante años. Se agacharon bajo las ramas colgantes y caminaron con cuidado sobre las rocas sueltas, dejando el menor rastro posible. El contenedor en la mochila de Rob parecía pesar más con cada paso, aunque sabía que era solo su imaginación. Cualquier evidencia que Ellen hubiera escondido era lo suficientemente importante como para atraer a los buscadores armados al bosque. Rod pensó en el número de teléfono tachado en la nota. Ellen había querido incluirlo, pero temía que pusiera el hallazgo en demasiado peligro. Un trueno de repente detuvo su cuerpo tenso. Rob se congeló a medio paso, escuchando. Las voces se habían separado. Algunas seguían detrás de ellos, pero otras se movían para flanquear su posición. Estas personas eran profesionales usando tácticas de búsqueda estándar. El breve tiempo de Rob en la academia de policía le había enseñado lo suficiente para reconocerlo. Llegaron al primero de los antiguos senderos mineros.
Justo cuando un grito resonó entre los árboles, alguien había encontrado sus huellas. El corazón de Rob latía con fuerza, pero sus manos permanecieron firmes mientras sacaba su teléfono para comprobar sus marcadores GPS de seguridad. Los senderos mineros se dividían aquí. Un camino conducía a un callejón sin salida, otro a un sección de colapso peligroso, pero el tercero. Por aquí, Rob respiró, guiando a Xander por un sendero estrecho que rodeaba la ladera. El camino parecía inestable, disuadiendo a la mayoría de los excursionistas de usarlo, pero Rob sabía que era más sólido de lo que parecía. Lo usó la temporada pasada para llegar a un lugar perfecto para cazar con vistas al valle mientras se apresuraban por el sendero. Rob sacó su teléfono de nuevo. Todavía no había señal, pero abrió sus notas de todos modos, escribiendo todo lo que recordaba sobre la nota y la situación. Si algo le sucedía, quería dejar un rastro para que otros lo siguieran. Incluyó el nombre de Ellen, la conexión bancaria y el hecho de que había buscadores armados en el bosque. Las orejas del financiador se aguzaron ante un sonido que Rob aún no podía oír. Momentos después, el crujido de una rama resonó desde algún lugar detrás de ellos. Se les estaba acabando el tiempo. Rob miró a su fiel compañero, viendo la misma determinación en esos ojos marrones que sentía en su propio corazón. El sol de la mañana había alcanzado toda su fuerza filtrándose entre las hojas sobre ellos. R podía sentir el sudor en su espalda a pesar del aire fresco. El contenedor parecía estar quemando un agujero. A través de su mochila, no por su peso, sino por la importancia de lo que contenía, documentos bancarios, tal vez evidencia de corrupción, lo que fuera, Allen lo había arriesgado todo para exponerlo. Rob se detuvo brevemente para orientarse. El camino que tenía por delante se bifurcaba de nuevo. Un camino conducía a un terreno más alto, el otro descendía hacia donde estacionó su camioneta. El camino más alto ofrecía mejor visibilidad, pero los dejaría expuestos. El camino más bajo era más difícil de transitar, pero proporcionaba más cobertura. Xander lo miró. Esperando dirección en ese momento, Rob sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de él, ni siquiera de la evidencia en su mochila. Se trataba de hacer lo correcto, de ayudar a alguien que había sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse a algo malo. Los gritos resonaron. De nuevo, más cerca. Rob tomó su decisión. «Vamos, trueno», susurró. Eligiendo su camino, «Déjenme mostrarles por qué no persiguen a un cazador por su propio bosque». El pastor alemán limpió la cola una vez y juntos avanzaron. Dos compañeros. Unidos por las circunstancias, pero unidos en un propósito. Rob y Funda avanzaron rápidamente por el sendero inferior usando todos los trucos y técnicas que Rob había aprendido durante años de caza en estos bosques. El camino serpenteaba a través de la densa maleza, pasando ocasionalmente por debajo de ramas colgantes que se enganchaban en la mochila de Rob cada vez que se agachaba. Sintió el peso del contenedor dentro, un recordatorio de por qué corrían. El sonido de la persecución se acercaba, luego se desvanecía, luego se acercaba de nuevo mientras sus cazadores intentaban predecir su camino. Rap sonrió con tristeza. Estas personas podrían ser profesionales, pero no conocían estos bosques como él. Cada temporada de caza le había enseñado algo nuevo sobre este bosque y ahora todo ese conocimiento estaba dando sus frutos de forma inesperada. Funda demostró ser un compañero increíble. Moviéndose en silencio a pesar de la urgencia de la situación, los perros parecían entender exactamente lo que Rup necesitaba. Deteniéndose cuando se detenía, apresurándose cuando se apresuraba. En un momento dado, Fundo incluso tiró de la manga de Rob, guiándolo detrás de un árbol caído, momentos antes de que dos buscadores pasaran por un camino paralelo. «Buen chico», Rob susurró, su corazón latía con fuerza mientras los pasos del buscador se desvanecían. Metió la mano en el bolsillo y sacó el último trozo de su refrigerio matutino, un palito de cecina que había empacado para su día de caza planeado.
Xander lo aceptó agradecido, pero en silencio. Bailey hizo un ruido mientras comía. Rob revisó su GPS. Estaban a 1 milla de su camioneta, pero llegar allí no sería sencillo. El camino más corto los llevaría a través de campo abierto, demasiado arriesgado con búsquedas armadas en el bosque. La ruta más segura significaba navegar a través de lo que local. Los cazadores llamaban al zarzal una sección densa de arbustos que la mayoría de la gente evitaba. Un crujido agudo resonó entre los árboles. Alguien pisó una rama seca, más cerca de lo que a Rob le hubiera gustado. Las orejas giraron hacia el sonido y sus músculos se tensaron. Necesitaban moverse. Rob ajustó las correas de su mochila, asegurándose de que el contenedor estuviera bien sujeto. Su rifle de caza rebotó suavemente contra su espalda mientras volvían a moverse. La mañana era más cálida y el sudor le corría por la espalda. Pensó en su familia. Lynn ya estaría en el hospital, probablemente probando su paciencia. Amy estaría en clase de matemáticas. Su materia menos favorita. Pensar en ellos le daba fuerzas. Tenía que salir de este bosque. Tenía que llevar esta evidencia a las personas adecuadas. Llegaron al borde del zarzal y Rob se detuvo. Los arbustos espinosos eran densos, pero sabía que había un sendero que los atravesaba. Había seguido a muchos ciervos por aquí a lo largo de los años. Xander miró las zarzas y luego a Rob, preguntándose claramente cuál sería su próximo movimiento. «Confía en mí, amigo», susurró Rob. Se acercó a Pat, el perro, se quitó la chaqueta de caza y la colocó sobre el lomo de Xander, protegiéndolo de las peores espinas. El aire fresco de la mañana atravesó su camiseta térmica, pero no le importó. Años de caza en cualquier clima lo habían endurecido. Se adentraron en el zarzal. Rob, a la cabeza, siguió el sendero casi invisible. Las espinas se engancharon en su ropa y le arañaron los brazos, pero él siguió moviéndose. Podía oír voces frustradas de sus perseguidores. Se dieron cuenta de a dónde habían ido. Poca gente elegiría entrar en ese laberinto espinoso, lo que lo convertía en la ruta de escape perfecta. Funda lo siguió de cerca, protegido por la chaqueta de Rob. El entrenamiento del perro se notaba en el cuidado con el que se movía, evitando las peores espinas a pesar de la urgencia de la situación. Rob pensó en Ellen, preguntándose qué clase de persona entrenaría tan bien a sus perros y le confiaría una misión tan importante. A mitad de camino, en el zarzal, R oyó algo que podría helarle la sangre. El sonido distante de vehículos. Los cazadores habían pedido refuerzos. El bosque no era tan grande, con suficiente gente, podrían sellar todas las salidas que necesitaban. Para llegar a la camioneta de Rob antes de que eso sucediera, era hora de acelerar el paso. Rob murmuró más para sí mismo que para tronar. Se movieron más rápido por el FNYT, ignorando los arañazos y las lágrimas. Los brazos de Rob estaban cubiertos de delgadas líneas rojas ahora. Pero la adrenalina le impidió sentir el escozor. Xander mantuvo el ritmo perfecto, ocasionalmente gimiendo suavemente cuando Rob disminuyó la velocidad para verificar su dirección. El sonido de los vehículos se hizo más fuerte y luego, de repente, se cortaron. Estaban colocando sus refuerzos. La mente de Rob corría. Esperaban que se dirigiera a la carretera principal, pero había otra salida. Un viejo tronco. Un sendero que conectaba con la carretera del condado, varias millas al sur. La usó una vez cuando una tormenta bloqueó la carretera principal durante la temporada de caza. Xander lo congeló, sus orejas se erguieron hacia adelante y un gruñido bajo retumbó en su pecho. Se detuvo de inmediato, confiando en los instintos del perro a través de las ramas espinosas que tenía delante. Vislumbró un movimiento. Alguien esperaba al borde del zarzal, probablemente adivinando su probable punto de salida. El corazón de Ral latía con fuerza, pero su mente permanecía despejada. Esto era como cazar, se dijo a sí mismo. A veces hay que ser más astuto que la presa, pensando diferente, haciendo lo inesperado.
Miró a Sander, vio la inteligencia y la confianza en esos ojos marrones y tomó una decisión. De acuerdo, amigo, susurró, quitándole la chaqueta al perro y volviéndosela a poner a pesar de sus brazos arañados. Era hora de un truco que aprendí rastreando a ese viejo ciervo la temporada pasada. La cola de Sander se movió una vez, listo para seguir a donde sea. Se frotaron los LED. Se alejaron de su salida planificada, adentrándose en el zarzal. A veces, la mejor manera de avanzar era ir en una dirección completamente diferente. El lago por la tarde. El sol proyectaba largas sombras sobre la sede de la policía estatal mientras Rod terminaba de declarar. Habían pasado casi 8 horas desde que su cacería matutina se había convertido en algo sacado de una película de acción. El financiador yacía a sus pies, finalmente relajado tras su intenso luto. De vez en cuando aceptaba mascotas de los oficiales que pasaban y habían escuchado fragmentos de su historia. La evidencia en el contenedor impermeable había resultado ser exactamente lo que el Chen había arriesgado todo para exponer. Registros financieros detallados que mostraban una operación masiva de lavado de dinero que operaba a través de varias sucursales del Banco Central. Los documentos incluían números de cuenta, registros de transacciones y nombres de altos funcionarios involucrados en el plan. La policía estatal llamó inmediatamente al FBI. Rob sonrió al recordar cómo finalmente escaparon del bosque. Su truco de retroceder por el bosque de zarzas había funcionado a la perfección mientras sus perseguidores observaban las salidas obvias. Él y Sander habían retrocedido hasta el lecho de un arroyo antiguo que descubrió años atrás mientras rastreaban a un ciervo herido. El arroyo los condujo a una parte completamente diferente del bosque, donde el conocimiento de Rob del terreno finalmente los había llevado a un lugar seguro. «Esposa está aquí», anunció la oficial Thompson, una mujer amable que había estado tomando notas sobre la declaración de Rob durante la última hora. Rob levantó la vista y vio a Lynn entrar corriendo por la puerta de su hospital. Con el uniforme puesto por su turno acortado, su rostro mostraba alivio y exasperación a partes iguales, una expresión que había visto muchas veces durante sus 15 años de matrimonio. «¿Fuiste de casa y terminaste exponiendo un escándalo bancario?», preguntó Lynn, sacudiendo la cabeza mientras lo abrazaba con fuerza. «Solo tú robas». La cola de Solo tu Sander golpeó el suelo cuando Lynn se agachó para acariciarlo también. El perro se había ganado un lugar especial en sus corazones a través de esta terrible experiencia. Rob acababa de empezar a explicarle toda la historia a Lynn cuando apareció otro oficial, emocionado. «La encontraron», anunció. «La señorita Chenon está a salvo». La tenían bajo arresto domiciliario en una cabaña remota, pero nuestros equipos acaban de sacarla. Rock sintió una oleada de alivio. La valiente mujer que confió a su perro una misión tan importante estaba a salvo. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Rob se enteró de que el Chen, Linda Chen, había sido una estudiante de último año. Analista de datos que notó un pin sospechoso en transferencias internacionales. Cuando investigó más a fondo, descubrió evidencia de una operación criminal masiva. Pero antes de que pudiera reportarlo, él se enteró de su descubrimiento y decidió silenciar a su financiador. «Era mi plan», Belinda explicó más tarde que cuando vino a agradecerle personalmente a Rob, sus ojos estaban cansados pero determinados mientras abrazaba a su fiel perro. «Lo entrené desde cachorro para ayudar en búsqueda y rescate. Sabía que si algo me pasaba, él sabría cómo encontrar a alguien confiable». Rob observó cómo Sander cubría el rostro de Linda con besos felices y apagados. Su cola meneaba tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. El sitio temblaba. Hizo que todos los arañazos, el miedo y el agotamiento valieran la pena. Así era hacer lo correcto. No un gran gesto heroico, sino simplemente elegir ayudar cuando se presentaba la oportunidad. La historia fue noticia nacional. El roce pidió mantener su nombre fuera de los titulares. No necesitaba reconocimiento. La satisfacción de hacer lo correcto era suficiente, y además, como señaló Lynn con una risa,
Sus compañeros de casa nunca dejarían de escucharlo si supieran que había gastado una mañana huyendo de los malos en lugar de seguir ciervos. Una semana después, la vida había vuelto a la normalidad. Rob había vuelto a su trabajo habitual en la empresa de construcción, aunque sus compañeros de trabajo notaron que parecía más pensativo de lo habitual. Los arañazos del parche de Briere se estaban curando, dejando atrás historias que probablemente nunca compartiría con nadie excepto Lynn y Amy. Hablando de Amy, al principio se había sentido decepcionada porque su padre no había traído a casa ninguna foto de cervatillos de su DRA. Un viaje de caza automático, pero eso cambió cuando Linda preguntó si les gustaría adoptar uno de los cachorros de Sander de su camada más pequeña. Amy pasaba todas las tardes después de la escuela jugando con el pequeño Scout, quien mostraba signos de ser tan inteligente y leal como su padre. Las botas de Rom crujían suavemente sobre las hojas caídas. Mientras daba los últimos pasos hacia el pastor alemán, la cola del perro se movía con más confianza y sus primeros gemidos se habían convertido en suaves gemidos de bienvenida. 20 años de caza le habían enseñado a Rob a confiar en sus instintos y todo en este perro le decía que no era peligroso, solo estaba asustado y esperando ayuda. Tranquilo, dijo Rob en voz baja, manteniendo la voz firme y tranquila. Lentamente extendió la mano, dejando que el perro la oliera. La nariz del pastor alemán estaba fría y húmeda, una buena señal de salud a pesar de su situación actual. Al acercarse Rob, pudo ver que no era un perro callejero común. El pelaje del perro, aunque un poco sucio por su tiempo en el bosque, mostraba signos de aseo regular y sus uñas estaban recortado y sin el desgaste habitual que se ve en un perro callejero de larga duración. La correa de cuero que lo sujetaba al árbol era de alta calidad, del tipo que se encuentra en tiendas de mascotas caras, no en el supermercado local. Rob había comprado suficiente esquía para que el Golden Retriever de su familia notara la diferencia. Desató el nudo con cuidado, notando que estaba hecho de una manera que no apretara ni doliera. El perro, quienquiera que lo hubiera dejado allí, al menos se había preocupado por su comodidad. ¿Cuál es tu historia, amigo?, murmuró Rob examinando al perro más de cerca. Fue entonces cuando vio mejor el collar. No solo era caro, sino que estaba hecho a medida con costuras finas y una hebilla de metal pulido. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la extraña cápsula metálica adherida, del tamaño de su pulgar. La cápsula parecía algo que verías en una película de espías, no en un collar de perro en los bosques de Michigan. El perro pareció entender que R intentaba ayudarlo. Fijó pacientemente sus inteligentes ojos marrones sin apartarse del rostro de Rob. Había algo casi humano en esa mirada, como si el perro intentara decirle algo importante. Rob no pudo evitar pensar en la película favorita de su hija Amy sobre un colega inteligente que siempre salvaba el día. Tal vez esas historias no fueran tan descabelladas después de todo. Con manos suaves, Rob examinó la cápsula metálica. Estaba sujeta al collar con un simple mecanismo de clip, claramente destinado a ser encontrado, y abrió los dedos, normalmente lo suficientemente firmes como para sentir el vestido a. Tembló ligeramente al desabrocharlo. El sol de la mañana iluminó la superficie metálica y Rob notó pequeños arañazos como si la hubieran manipulado con nerviosismo. Rápido, veamos qué tenemos aquí, susurró más para calmar sus propios nervios que para comunicarse con el perro. La cápsula se abrió con un suave clic. Dentro encontró un trozo de papel cuidadosamente doblado, del tipo arrancado de un pequeño cuaderno. La letra era apresurada pero legible, y mientras los ojos de Rob escaneaban las palabras, sintió que su corazón se aceleraba. El contenido de la nota lo hizo mirar a su alrededor instintivamente. De repente, muy consciente de lo expuestos que estaban en el claro. La tranquila cacería de la mañana se había convertido en algo muy diferente. El perro cuyo nombre ahora conocía era Sander. Le rozó la mano con el hocico, como si percibiera su preocupación. Rob sacó su teléfono para comprobar la señal, algo que rara vez hacía mientras cazaba. No era gran cosa, pero podría ser suficiente. Si era necesario,
Volvió a mirar a Sander, que ahora estaba alerta, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. La postura del perro le recordó a Rob su tiempo trabajando en seguridad después del instituto. La misma postura de seguridad que adoptaban las unidades T9 cuando percibían que algo no iba bien. El aire fresco de la mañana de repente se sintió más frío mientras Rob se enfrentaba a sus opciones. Su camioneta estaba a unos 3 kilómetros atrás, estacionada en su lugar habitual, cerca del granero abandonado del viejo Miller. El conocimiento en su mano llevaba información que podía revolverle el estómago. ¿Pero era real? Y si lo era, ¿qué se suponía que debía hacer al respecto? Sander aguzó el oído de repente y giró la cabeza bruscamente hacia el denso bosque que había detrás. Rob no había oído nada, pero había aprendido hacía mucho tiempo que los animales a menudo captaban cosas humanas. Los sentidos pasaron por alto la reacción del perro. Tomó la decisión por él. Necesitaban moverse y necesitaban moverse ya. De acuerdo, Sander. Rob dijo sorprendido por lo firme que sonaba su voz a pesar de sus pensamientos acelerados. Parece que mi caza de ciervos terminó por hoy. ¿Qué te parece si lo resolvemos juntos? Sacó una barra de granola de su bolsillo, que era para su merienda de media mañana, y le ofreció la mitad al perro, quien la tomó con cuidado mientras Sander comía. R no pudo evitar sonreír a pesar de la situación. Su esposa Lynn siempre decía que tenía un don para buscar problemas incluso en los días más comunes.